días a todos, gracias por asistir a la charla de la gran sesión del día martes. Hoy vamos a hablar sobre síndrome de regresión caudal, las implicaciones que tiene esta patología a nivel de la columna, la médula y malformaciones asociadas. Entonces empecemos con este caso clínico. Se trata de un recién nacido, madre con diabetes gestacional. La paciente no asistió a los controles prenatales. El bebé cuando nace se evidencia que tiene un pie equinovaro de forma bilateral, glúteos aplanados como lo vemos acá, con una hendidura interglútea corta, muy superficial, además presencia de ano imperforado. Además el bebé tenía una deformidad en cifosis a nivel de la unión lumbopélvica y paraplejía en los miembros inferiores. Estas son las radiografías que se le hizo al paciente al nacer. Como podemos evidenciar, tiene una ausencia del desarrollo del sacro, tiene también una ausencia de vértebras a nivel lumbar, tiene la presencia de la vértebra L1, L2 y parcialmente la L3, y los ilíacos, como ven aquí, están casi fusionados. Además tiene alteraciones en el desarrollo del fémur, las cavidades acetabulares, y en la imagen o radiografía lateral es evidente la deformidad en cifosis tan marcada que tiene este paciente, casi 90 grados de cifosis en deformidad. En la resonancia es evidente cómo la médula espinal termina casi que amputada a nivel de T12, y en las partes más caudales pues vemos la ausencia del desarrollo óseo de las raíces espinales. Entonces estamos ante el caso de un recién nacido de madre diabética o con diabetes estacional con pocos controles, con malformaciones a nivel de la columna y médula espinal y otras malformaciones gastrointestinales y ortopédicas. Entonces cuando nos enfrentamos a estos casos, ¿qué es lo primero que se debe hacer? O sea, ¿cuáles son las patologías que se deben de intervenir de forma urgente? Nosotros en qué punto entramos en el manejo de estos pacientes y qué es lo que podemos ofrecerles a ellos, ¿sí? Entonces la idea de esa charla es como tratar de responder a esos interrogantes. Entonces el síndrome de regresión caudal es una malformación que afortunadamente es poco frecuente, una malformación congénita descrita por primera vez por Geoffroy en 1852. El término como tal se lo da Duhamel alrededor del año 1961, y lo que implica esta malformación, especialmente a nivel de la columna, como podemos ver aquí el desarrollo normal, uno en el momento del nacimiento no logra tener todos sus cuerpos vertebrales, sacro, coxis, asociado a un desarrollo normal de la médula espinal y las raíces lumbosacras. En el caso de síndrome de regresión caudal, vamos a tener una agenesia o disgenesia de algunos cuerpos vertebrales, puede ser el sacro, el coxis, todo en su totalidad, e incluso algunas vértebras a nivel lumbar y dorsal. Y también vamos a tener ausencia o alteraciones de desarrollo a nivel de la médula espinal y de las raíces lumbosacras, como lo podemos ver acá. Además de estas anormalidades a nivel de la columna y la médula, estos pacientes también van a tener otras malformaciones asociadas, especialmente en el sistema genitourinario, gastrointestinal, vascular y a nivel ortopédico. La incidencia de esto es bajo, como les digo, afortunadamente, es alrededor de 0,1 a 0,25, 10.000 embarazos normales, con una prevalencia de 1 en 10.000 nacimientos vivos. Pero cuando analizamos los nacimientos de madres con diabetes gestacional, vemos que esa prevalencia se vuelve un poco más frecuente, de casi 1 en 350 nacimientos. De hecho, las madres con diabetes aportan un riesgo de casi 200 veces más a que el bebé nazca con este síndrome de regresión caudal. Si contamos o metemos en una bolsa todos los pacientes con síndrome de regresión caudal, casi el 80% la madre ha cursado con una diabetes gestacional. Tenemos un 20% en los cuales no está presente, por lo tanto se plantea que esto es un síndrome de origen o de múltiples causas, especialmente poligenéticas. Es más frecuente en hombres, en una relación casi de 2 a 3 a 1 con respecto a las mujeres. Se han descrito factores de riesgos para el desarrollo de este síndrome. Uno de ellos es, como les digo,
cursar la madre con una diabetes gestacional. Por lo tanto, se ha visto que la hiperglicemia o la hipoglicemia, incluso la insulina circulante, son factores que pueden influenciar un ambiente teratogénico para el desarrollo del feto. Incluso estudios en animales han evidenciado que los cuerpos cetónicos pueden tener alteraciones, pueden causar alteraciones a nivel del tubo neural, especialmente en las partes distales. También se ha visto relacionado con el uso de ácido retinoico de forma exógena, con la hipoxia, con enfermedades vasculares que impliquen hipoperfusión hacia el feto y también algunas alteraciones hormonales y metabólicas. En cuanto a la fisiopatología, no está del todo bien comprendida. Se tienen algunos indicios sobre cómo se genera esta alteración. Lo que se sabe es que está implícito factores poligenéticos y alteraciones medioambientales en el ambiente del feto. Se sabe que alrededor del día 14 de gestación ya estamos en la etapa de la gastrulación. En ese momento ya tenemos un disco embrionario trilaminar con el ectodermo, mesodermo y endodermo. Y a partir de esa segunda semana se empieza a formar la notocorda, que estaría casi desarrollada alrededor del día 26. Entonces, la notocorda es fundamental. Sabemos que es un centro de señalización para direccionar los diferentes tipos de células, estimula la placa neuronal, es base para la formación de los somitas y el esqueleto axial e indica el sitio futuro de los cuerpos vertebrales. Entonces, hasta el momento se sabe que alteraciones a nivel de la notocorda, específicamente a nivel del mesodermo, son los causantes del síndrome de regresión caudal. Se han desarrollado diversas clasificaciones para que todo el mundo hable de lo mismo. Una de ellas es la clasificación de Pank. Él lo distribuye en 5 grupos, siendo 1 y 2 los más graves, en los cuales se presenta agenesia del sacro total y puede tener o no agenesia de vértebras a nivel lumbar. La tipo 3, donde se encuentra una agenesia sacra subtotal y está por lo menos presente ese 1. La tipo 4, en la cual hay agenesia de la mitad del sacro, y la tipo 5, donde es agenesia del coxis. Esta clasificación tiene algunas subclasificaciones ahí adentro, lo cual lo hace a veces como difícil poder usarla. Entonces, Renchau también sacó una clasificación que es un poco más sencilla. Él la divide en 4 grupos, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La tipo 1 es aquellos que tienen una agenesia unilateral del sacro. La mitad del sacro puede estar alterada, esto puede ser parcial o puede ser total. Las tipo 2, hay una agenesia parcial del sacro, pero esa agenesia es de forma simétrica y ese 1 está presente articulado con los huesos ilíacos. La tipo 3, hay una agenesia ya total del sacro, hay una agenesia variable de los cuerpos lumbares, pero la última vértebra lumbar presente está articulado con los huesos ilíacos. Y la tipo 4, hay una agenesia total del sacro, hay agenesia variable de las vértebras lumbares y la última vértebra lumbar reposa sobre los ilíacos y los ilíacos están fusionados. ¿Para qué nos sirven estas clasificaciones? O sea, la idea de esto es definir qué pacientes tienen estabilidad o inestabilidad lumbopélvica. Entonces, los pacientes con tipo 1, tipo 2 son pacientes que dentro de todo la mayoría tienen estabilidad lumbopélvica o espinopélvica y los tipo 3 y tipo 4 son los que van a cursar con grados de inestabilidad. Entonces, eso nos orienta a nosotros como neurocirujanos a cuáles vamos a ofrecerle algún tipo de intervención. Por lo general, estos pacientes del grupo 3 y del grupo 4 son los que nosotros tenemos que ofrecerles algún tipo de corrección de deformidad. ¿Y con qué objetivo? Los tipo 3 encaminados a que esos pacientes en algún momento puedan deambular con apoyo y en algunos se puede controlar o ayudarles al control de los esfínteres. Y el tipo 4, por lo menos que esos pacientes logren sentarse, ¿sí? Uno no busca que estos del tipo 4, donde las malformaciones son más severas, logren deambular o tener un control de esfínteres, pero sí que por lo menos esos pacientes puedan sentarse, eso facilita la manipulación y el cuidado de ellos. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos asociados en el síndrome de regresión caudal? Entonces, 80% de ellos van a tener incontinencia urinaria y van a
cursar con un intestino neurogénico, 40% de ellos van a tener los glúteos, como lo ven aquí, aplanados, con una hendidura interglútea muy superficial, corta. Algunos de ellos cursan también con alteración del esfínter anal, van a cursar un porcentaje de ellos con hoyuelos a nivel de la espalda. La atrofia muscular a nivel de los miembros inferiores puede estar presente. Es evidenciable también la cifosis a nivel del segmento espinopélvico involucrado en la genesia. Ellos pueden tener paraparesia o plejía de acuerdo al nivel de la genesia y también con alteraciones sensitivas. A nivel musculoesquelético, ellos pueden cursar con diastasis púbica, pie equinovaro, deformidades a nivel pélvico, las hipoplasias femorales son frecuentes. Dado la rotación externa de los fémures, muchos de ellos nacen con dislocación de la cadera, con sindactilia o polidactilia. A nivel gastrointestinal, el 40% van a tener ano imperforado o estenosis anorrectal. La fístula traqueosofágica puede estar presente. Algunos de ellos van a nacer con defectos de la pared abdominal o malrotación intestinal. A nivel genitourinario, ellos pueden tener vejiga neurogénica casi en el 80% de los casos. 23 van a tener hidronefrosis bilateral. En los casos de las mujeres pueden nacer con útero hipoplásico, algunos con riñón único o hipospadias o fístulas rectovaginales o recturetrales. También se asocian otras anomalías a nivel vertebral por encima de la genesia. 70% de ellos van a tener defectos en la segmentación vertebral. Casi el 86% van a tener algún tipo de espina bífida. 26 van a tener presencia de hemivértebras que pueden condicionar escoliosis. Un 30% pueden tener vértebras en mariposa. Pueden cursar con curvatura sacra invertida, de hasta un 20% masas subcutáneas asociadas, como lipomeningoceles, mielocistoceles, mielosquisis o diastomatomelias. A nivel del tórax, pueden cursar con displasia de costillas, malformaciones cardíacas o toras en barril. O sea que es un espectro muy amplio de malformaciones asociadas a este síndrome de regresión caudal. En cuanto a las ayudas diagnósticas, aquí lo más importante es llevar a cabo un diagnóstico temprano, ¿sí? Y eso con motivos tanto terapéuticos como éticos, ya que si la condición de malformaciones con las cuales viene el feto son muy graves, eso puede permitir incluso la interrupción del embarazo o diseñar una atención prenatal de forma adecuada. Entonces, las formas de diagnosticar esto de forma temprana son variables. Una de ellas es a través de la ecografía transvaginal. Es un método eficaz para la detección del síndrome de regresión caudal. Y de hecho, en el primer trimestre uno puede evidenciar acortamientos de la longitud craneocaudal y eso ya nos da una idea de que ese paciente tiene algún tipo de malformación a nivel distal de su columna. A nivel o en la etapa del segundo o el tercer trimestre, uno puede evidenciar a través de la ecografía la interrupción así abrupta de la columna, ya sea a nivel dorsal, lumbar o sacro. Por ejemplo, aquí está el feto y vemos que la columna se interrumpe a nivel de la vértebra L3. Y aquí en la vista como lateral del feto, aquí en las flechas debería estar el sacro y no está presente. Lo otro es que a nivel ecográfico trata de buscar esta posición del feto, que es una posición en veo, también lo llaman actitud de Buda. Si el feto tiene esta posición, la probabilidad de que curse con este síndrome es alta. Una vez nace el bebé, las radiografías simples son de mucha utilidad, especialmente las radiografías en dos proyecciones, en AP y en vista lateral. Me permite caracterizar muy bien la ausencia de las partes óseas. Y lo otro es que me permite también calcular el grado de deformidad en cifosis de estos pacientes. Entonces, un método usual es calcularlo a través del ángulo de Cobb. Uno traza dos líneas, una que pasa por la superficie posterior de las vértebras más bajas que están presentes y otra por la superficie anterior del ilium. Entonces, el ángulo formado entre estas dos líneas es lo que me permite calcular el grado de cifosis de estos bebés. La tomografía obviamente me permite caracterizar mejor la anatomía ósea y todas las medidas antropométricas. Me permite incluso clasificar el tipo de regresión caudal.
el tamaño, la forma de los cuerpos vertebrales, cuál es o cómo está conformado el complejo pélvico, la posición espacial de la pelvis, y esto es fundamental para nosotros en el caso de la planeación quirúrgica. La resonancia es también fundamental en estos pacientes, me permite analizar muy bien todo lo que es la patología medular, ¿sí? Tanto intra como extraaxial, y me permite identificar las otras malformaciones asociadas. Un punto importante es que nosotros debemos saber en qué nivel termina el cono. Por lo general, se pueden clasificar en dos grupos, aquellos en los cuales el cono termina por encima de L1 y los que terminan por debajo de L1. Los que terminan por encima se catalogan como grupos, terminan en forma de cuña, como lo vemos acá. Eh, son, son, son pacientes que por lo general las malformaciones sacras son un poco más severas. También pueden terminar en forma bulosa, como lo vemos aquí. Y los del grupo 2 son aquellos en el cual el cono termina por debajo del E1. Un 30% de ellos tenemos que estar pendientes que pueden cursar con médula anclada. Este es el caso, un paciente con agenesia de las partes más distales del sacro, ausencia del coxis, y tiene la presencia de un lipoma en esa parte caudal, condicionando una médula anclada, y hasta un 30% de ellos pueden también desarrollar siringomelia esto. Las anormalidades sacras en este grupo 2 son menores, pero el déficit neurológico es mayor si esto no se trata a tiempo. La resonancia me permite identificar estenosis, los cuales van a ser sintomáticas por lo general al final de la infancia o en la adultez temprana, y también me permite realizar diagnósticos cuando aún estamos en la etapa fetal. Veremos aquí algunos casos para ver el grado de asociación de las malformaciones a nivel de la columna y órganos asociados. Este es un caso de una paciente de 14 años, femenina, que debuta con una amenorrea primaria. Aquí podemos evidenciar que ella tiene un meningocele intrasacro, tiene ausencia del coxis y de C5 de forma bilateral. Además tiene presencia de una hemivértebra a nivel del E3 y un útero hipoplásico. Entonces son casos de regresión caudal asociados a malformaciones urogenitales. Esto es otro caso, un bebé de 7 meses, también mujer, que debuta con fecaluria. Esta paciente tiene una abertura común para lo que es la vagina, la uretra y el recto. Además de eso tiene la presencia de un lipoma en la parte más caudal del saco, del sacro. Y como pueden ver, tiene agenesia del coxis y de C5 de forma bilateral. Aquí vemos otro caso, esto es un niño de 3 días de nacido. Es evidente aquí la presencia del onfalocele y la estrofia de vejiga. A nivel de las radiografías podemos evidenciar el defecto en la cementación del sacro, y en las resonancias podemos ver el mielocistocele que tiene la parte más caudal, lo cual me condiciona una médula anclada. Tiene también una curvatura del sacro de forma invertida. Podemos ver aquí los defectos a nivel de la pared abdominal, y tiene también agenesia del coxis y S5. Aquí podemos ver otro caso. Esto se trata de un paciente de unos 5 años. Él debuta con una cuadriparesia progresiva. Es evidente aquí a nivel cervicodorsal la presencia de un quiste intramedular, la presencia de un quiste epidural y presencia de defectos en la segmentación a nivel de la columna cervical, la presencia de varias hemivértebras. Cuando vamos y analizamos la parte de la columna sacra, vemos que este paciente tiene una ausencia del coxis, tiene un nivel de la médula o del cono a nivel de T12 casi amputado. Este es otro caso, un niño de 3 años, mujer, que consultan por una masa a nivel interglútea. En las imágenes es evidente la ausencia del sacro. Lo que podemos ver aquí es un S2 rudimentario. Vemos aquí el cono que está también amputado, y además de eso, esta paciente cursa con una hidrouretronefrosis de forma bilateral. Aquí es evidente la presencia de la masa por la cual consultaron. Entonces son casos, como pueden ver, es muy variable el grado de deformidad a nivel de la columna y de los órganos asociados. Bueno, en cuanto al tratamiento,
siempre se debe iniciar el tratamiento de las condiciones que ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces, por lo general, nosotros no somos los que actuamos de entrada. Siempre a estos pacientes hay que resolverles las fístulas traqueosofágicas, el ano imperforado, las condiciones urogenitales y gastrointestinales asociadas, porque eso sí puede implicar o llevar a la muerte al paciente. Por lo general, las intervenciones neuroquirúrgicas y ortopédicas casi siempre son algo diferidas después de darle este manejo. Entonces, el manejo, desde el punto de vista de nosotros como tal, lo podemos dividir en dos grandes grupos, un manejo médico y un manejo quirúrgico. Lo que hay hasta el momento de manejo médico en estos pacientes es el uso de hormona de crecimiento, y eso con el objetivo de estimular las células madres ependimarias neurales a nivel de la médula espinal. Esto se ha usado en algunos casos, son serie de casos, no hay estudios grandes con respecto a esto, asociado al uso de la hormona de crecimiento o lo que uno pretende o lo que pretende con estos pacientes es que al darles esta hormona, los pacientes puedan tener en algo desarrollo de nuevos nervios que permiten la estimulación de algo de la musculatura de miembros inferiores y permitan el control de los esfínteres. Esto va asociado a fisioterapia intensiva y rehabilitación intensiva. Entonces, esto es un estudio en el cual se llevó a cabo el uso de la hormona de crecimiento en estos pacientes y se evidenció que tienen mejoría al final del seguimiento en puntajes a nivel de escala de sensitiva y escala motora. Inclusive la mejoría en la función motora gruesa pasó de un basal de 12% a un 78%. Este es el caso de nuestros pacientes. Como pueden evidenciar aquí, el grado de agenesia a nivel del sacro y de las vértebras lumbares. Este paciente recibió hormona de crecimiento y en un periodo de casi 5 a 7 años, este paciente logró deambular con muletas y tener un control de esfínteres. O sea que es algo que se puede utilizar. No hay estudios grandes, como les digo, por lo raro de la patología, pero es algo que se ha venido utilizando. Cuanto al manejo quirúrgico, uno puede dividir en tres escenarios: un manejo quirúrgico desde el punto de vista de nosotros inmediato, diferido o tardío. Por lo general, el manejo inmediato implica a esos pacientes que tienen protrusiones grandes del saco dural, es decir, meningoceles, melomeningoceles. Eso hay que intervenir de forma rápida. Pero por lo general, estos pacientes, cuando no cursan con estas patologías, nosotros actuamos aquí, en el punto diferido, en el cual tenemos que estar pendientes cuando esos pacientes tienen anclaje medular o masas sacras anteriores. Esos pacientes, por lo general, los llevamos a intervenciones quirúrgicas en la infancia, durante ese periodo alto de crecimiento, o esos pacientes que requieran estabilidad espinopélvica o intervenciones ortopédicas. Por lo general, aquí es donde nosotros actuamos. Y hay una etapa tardía, que son los pacientes que tienen estenosis dural. Por lo general hacen claudicaciones neurogénicas al final de la infancia o la adultez. En ese caso ya necesitan en este punto su intervención quirúrgica. Entonces, en cuanto a la estabilidad espinopélvica, son básicamente serie de casos, lo que uno encuentra en la literatura. Lo que tenemos que tener claro es que los pacientes que se benefician de ese manejo de inestabilidad lumbopélvica son aquellos que están en la clasificación Renchau tipo 3 y tipo 4. Como les digo, los Renchau tipo 3 siempre con miras a que en algún momento esos pacientes puedan deambular con apoyo y tengan un control de esfínteres, y los tipo 4 con miras a que por lo menos se puedan sentar y permitan una mejor manipulación del paciente. Esto es un estudio publicado en la OSPINE, incluyó 12 pacientes, todos se llevaron, todos fueron Renchau 3 y 4, a todos se les hizo osteotomías correctivas necesarias para llevar a cabo la corrección de la deformidad, y luego de eso se usó una fusión instrumentada con tornillos transpediculares o ganchos laminares de acuerdo a la morfología de la vértebra, asociado a barras y a los injertos corticales de tibia. Estos pacientes se siguieron a 2 a 7 años. Lo que ellos encontraron es que en todos ellos se logró una corrección de la deformidad. Miren que los tipo 3 tenían una cifosis mayor a 60 grados y los tipo 4 más de 70, y se lograron correcciones casi de 30 o 40 grados. La mejoría neurológica, específicamente en deambulación, se logró en el 25% de los pacientes, igual porcentaje en cuanto al control del esfínteres, pero el grueso de los pacientes son los Renchau tipo 3. Tasa de complicaciones con esta intervención es la verdad alta, 41%, en la cual los problemas asociados
a la cicatrización de la herida son las que marcan la pauta. Falla en el material de osteosíntesis, está en un segundo plano, casi en un 16%. Se han llevado a cabo otro tipo de intervenciones, como en este caso, pacientes con un renchao tipo 4. Lo que se hace es como colocar a nivel de las vértebras lumbares bajas presentes y a través del ilíaco. Y lo que se hace es dejarlo con tutores externos para permitir o lograr una distracción en la unión lumbopélvica. Estos tutores externos se dejan aproximadamente 6-7 meses. Luego se les hace una instrumentación con barras y aloinjertos. Y el objetivo es básicamente esto, lograr que esos pacientes tengan una morfología a nivel de la columna lumbopélvica que permitan por lo menos esta posición, que se puedan sentar. Bueno, esta es la resolución del caso. Recordar que es un recién nacido de madre con diabetes gestacional, con múltiples malformaciones y asociado a esto malformaciones a nivel del sacro. Esto es un renchao, como lo podemos ver, tipo 4, una cifosis de espinopélvica de 90 grados. Recordar que no podemos dejar que estos pacientes lleguen a esto. Estos pacientes en esta posición no van a poder ni siquiera sentarse, no es la idea. Este paciente se instrumentó más o menos en la etapa de 1 año y medio, 2 años. Se le colocó barras con alambres laminares y injerto de tibia, logrando una posición por lo menos sedente. Hay que tener claro que estos pacientes, el momento óptimo para poder llevar a cabo algún tipo de instrumentación es aproximadamente entre el año y medio y los 3 años, cosa que nos permita un manejo de la deformidad mucho más fácil y que no implique compromiso neurológico después de esta edad. Bueno, como conclusiones, sabemos que el síndrome de regresión caudal afortunadamente es algo raro y tiene un espectro, como lo podemos ver en la charla, de diferentes grados de malformaciones y gravedad. La morbilidad es alta. Nosotros podemos impactar como salud pública a nivel de la diabetes gestacional. Si logramos manejar esto de forma adecuada, posiblemente los casos de regresión caudal sean menos. El diagnóstico prenatal es vital, específicamente desde el punto de vista ético, para definir si las malformaciones son muy severas y logramos interrumpir el embarazo, o para diseñar un plan de manejo a nivel postnatal. Todos los tratamientos hasta el momento van enfocados al manejo de síntomas, corrección de la deformidad y las malformaciones asociadas, pero es interesante ver que el manejo conservador con hormona de crecimiento puede tener un potencial en la reversión parcial del déficit neurológico en ellos. Es una patología que debe ser manejada en centros de alta complejidad por un equipo obviamente multidisciplinario. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que tenía para hablarles el día de hoy. Oscar, gracias. Interesante el tema. Cuando en ocasiones he hablado con Eduardo de esto y yo creo que esto ya va a pertenecer a la historia de la medicina porque con la autorización de los abortos cada día vemos menos de estas patologías. Yo le comentaba a Eduardo que llevo más de 5 o 6 años sin operar un mielomeningocele cuando eso era una cosa absolutamente común, que la paciente llegara en embarazo a que uno planeara el procedimiento quirúrgico inmediatamente en el posparto. Entonces, yo creo que los síndromes de Down, el mielomeningocele y todas estas patologías, creo que van a pertenecer a la historia de la medicina. Yo sé que Eduardo todavía ve muchos, pero es porque trabaja en un hospital universitario donde llegan pacientes sin control prenatal adecuado. Video regresiones caudales solamente en mi vida. Adelante, Eduardo. Doctor Javier, adelante. Aló, ¿me están escuchando? No, Sí, no sí. había activado el micrófono, me ha dado Bueno. porque
un bobo callado no se nota, pero yo me pregunto si la disminución de los mielomeningoceles sea porque hayan autorizado más o se estén haciendo más abortos, o porque se hayan mejorado las condiciones nutricionales. Porque antes también habían muchísimos abortos. Sí, Sí, yo pero creo no que sé. Dale, Oscar. la parte del control prenatal, obviamente, en la actualidad son mucho más rigurosos. Esos pacientes, todas las madres ya se suministra el ácido fólico, el control de la parte endocrinológica, diabetes, todo esto, los seguimientos son más estrictos. Yo creo que eso sí ha impactado en que estas patologías se vean con menos frecuencia. Siempre han hecho abortos, pero yo creo que la suplementación y el control sí ha tenido sus resultados favorables en que estas patologías ya no sean tan frecuentes. Sí, y recordemos que Inglaterra es el país que más mielomeningoceles tiene, entonces no es tanto el factor nutricional. Eduardo activó el micrófono y se le desactivó. Adelante, Eduardo. Hola, hola. Sí, hola, hola. No, estaba esperando que terminaras de hablar. Pues vea, la verdad es que hay mucha tela por cortar con respecto a la parte de la espina bífida como tal, ¿no es cierto? De los factores de riesgo. Eh, los estudios de la Organización Mundial de la Salud y los estudios de la Organización Panamericana de la Salud realmente nos dejan mal parados a nosotros los países latinoamericanos, porque mientras los países desarrollados tienen unos controles. Bueno, hay que hacer claridad. La espina bífida como tal abierta, o sea, el mielomeningocele, pues que es el principal. Recuerden que el ácido fólico no sirve para nada cuando ya está en embarazo, es preconcepcional y se tiene que empezar 3 meses antes de que quede en embarazo. Entonces ahí es donde se marca la diferencia. La mayoría de los embarazos que se hacen en todo el mundo no son planeados. Entonces ahí es donde viene la parte nutricional preconcepcional, si está en buenas condiciones o no. Y la evaluación que se hizo fue cuántos pacientes o qué porcentaje de la población fértil, de mujeres fértiles, hacen control preconcepcional en los países desarrollados y en los países subdesarrollados, y son completamente inversos. En los países desarrollados, las mujeres, el 70% de las mujeres logran hacer un control preconcepcional, o sea que logran tomar el ácido fólico a tiempo. Mientras que en nuestros países solo el 30% logran hacer el control preconcepcional, o sea, tomar el ácido fólico a tiempo. Entonces ya de entrada vamos desfasados pues con la posibilidad. Lo otro que se ha intentado con la Organización Panamericana es darles los folatos. Entonces, el ácido fólico se intentó poner en la sal, se intentó poner en el trigo, se intentó poner en el agua. En Chile hay un estudio de lo más de bonito que floraron, le pusieron el ácido fólico al trigo y la gente dejó de comer pan. No les gustaba el pan con el ácido fólico. Entonces, ha sido como complejo, pero el pilar fundamental definitivamente es la consulta preconcepcional o, por ejemplo, como hacen en los países desarrollados, que las mujeres en edad fértil, desde que empiezan a menstruar, el pediatra y el ginecólogo, cuando las ve de entrada, las pueden a tomar ácido fólico para que mantengan los niveles. Entonces, en las mañanas, en el desayuno va la tabletica de ácido fólico de 1 miligramo y no tienen ningún problema. Lo otro es la carga de vegetales. La carga de vegetales verdes también ayuda a aumentar la cantidad de ácido fólico. Entonces, tiene mucho que ver, son todos estos factores. Y entonces la disminución de la espina bífida como tal en los países nórdicos, de todo el eje superior de Europa, que son todo lo que es Gran Bretaña, Noruega, Suecia, que es donde el estudio, pues el mejor estudio epidemiológico que se ha podido hacer de intervención fue precisamente con la espina bífida, y fue en 1950 cuando le hicieron el estudio de darles ácido fólico o no, si tenía que ver o no con la comida. Pues las prevalencias pasaron de, como decía Nacho, en esa época de casi un 70% de la población que tenían, a pasar a ser solo un 10%. Ese es el estudio pilar fundamental en epidemiología con respecto a la intervención. No se ha podido hacer un estudio de intervención tan bueno como ese y tan fácil a la hora de la verdad.
pero llegamos a un punto de estabilidad que es en el que estamos ahora, que es el hacerlo preconcepcional, darlo a tiempo, que consulten a tiempo, bueno, pero en general todas estas medidas, tanto los controles preconcepcionales como los controles prenatales, los seguimientos ecográficos, todo eso han permitido que la prevalencia de esta enfermedad sí se reduzca. Nosotros aquí en el hospital eh, vamos en una estabilidad, recién hace por ahí unos 14 años más o menos que recién llegué acá. Nosotros estamos alrededor de unos 20, 24 mielos al año y ahora estamos alrededor de 12, 14 mielos al año de nuevo, ¿no es cierto? De nuevo. Entonces sí hay una reducción importante y probablemente tiene que ver precisamente con las coberturas de los pacientes, más la parte del ácido fólico que de cierta manera ha permeado que se les empiece a dar desde chiquitos el ácido fólico y se ha mejorado el consumo de vegetales verdes. Entonces eso lo ha logrado. Lo otro también, y es que, como Oscar lo decía, es muy importante que en la mayoría de la prevalencia de estos pacientes con esta malformación, que es la regresión caudal como tal, que se sale un poco de lo que es el mielo, o sea, la espina bífida abierta, tiene que ver con lo de la diabetes gestacional. Esa es otra cosa que se ha logrado impactar. La diabetes gestacional con los controles nutricionales de las madres se ha logrado impactar mucho, entonces eso también ha permitido el descenso de esta patología como tal. Nosotros en la clínica de espina bífida seguimos viéndolos mucho, pero la realidad es que no son tan severos. La realidad es que vemos agenesia de coxis y las tres primeras sacras, solo la puntica del coxis. eh, los más severos que hemos logrado ver ha sido sin sacro solo con S1. Hace mucho tiempo. Yo puedo decir que en el estado hemos visto solo dos que no tenían nada de sacro y tenían la pelvis suelta, solo dos en 14 años que llevamos haciendo esto. Eh, la decisión que tomamos por la ubicación del paciente, porque era de una comunidad indígena, de Dabeiba, pues la decisión que tomamos fue hacerle como el seguimiento y pensando en la disociación lumbopélvica que podían hacer y si caminaban o no caminaban, pues por sorpresa de nosotros el niño camina, corre, brinca y hace de todo. Lo que hace es un Trendelenburg bilateral, pero el niño se adaptó como todos los niños pequeños y hacen una vida pues, bastante normal, me refiero a cuanto a su movilidad. Obviamente depende si tiene o no tiene alteración de las raíces, las sacras S1, S2 que le permitan la movilidad, ¿no es cierto? Tenía algo de debilidad, pero lograba hacer su movimiento. Y esa es otra cosa importante que hay que mirar. Toda la parte de la debilidad que tienen son que recuerden que las raíces se forman a partir de que la vértebra haga el foramen. Si no hay foramen, no hay raíz. Entonces, esos pacientes que no tienen el sacro, pues no tienen raíces sacras. Y pueden tener conexión aberrante entre L5 y S1, y eso es lo que podemos ver muchas veces, que el paciente logra hacer L5, S1 y moverse, pero tiene muy mala vejiga. Entonces, eso es muy importante a la hora de hacer la evaluación inicial de estos pacientes, con las imágenes y todo lo que decía Oscar, mirar si tiene o no tiene las raíces y en qué condiciones están esas raíces, porque de eso depende el futuro de la vejiga y el futuro de la movilidad del niño, ¿no es cierto? Entonces, siempre tener en cuenta que si no hay forámenes, no hay raíces, no es al contrario. Y por eso uno ve generalmente estos niños con las regresiones grandes que incluyen el sacro, uno ve vejigas neurogénicas flácidas, no espásticas. Y las conexiones aberrantes, como les digo, puede tener L5S1, L5S2 aberrante, y ahí es donde uno ve la vejiga espástica. Entonces, por eso es muy importante en la urodinamia clasificarla para saber para dónde vamos y cuál va a ser el control que necesitan los pacientes en general. Y el otro perfil es el del anclado, que ese es el otro que también hay que hacer el seguimiento para evitar que lo poco que tenga de vejiga o lo poco que tenga de los riñones si no tienen malformaciones con el seguimiento de la urodinamia, si hay que desanclarlo o no. Y hay un ítem adicional, y ya como que me estoy alargando mucho, cuando hacen agenesia del sacro, existe una posibilidad de que el saco dural se hernie hacia anterior y hagan lo que se llama un meningocele anterior o un mielomeningocele anterior. Ese mielomeningocele anterior o meningocele
mielomeningo o meningocele anterior, se puede confundir mucho con la vejiga, se puede confundir mucho con masas en la ecografía, inclusive en la resonancia también se puede confundir con los quistes entéricos. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque la realidad es que ese mielo ahí en esa posición o el meningocele en esa posición no necesita ningún tipo de tratamiento, no hay un daño porque está en una cavidad estéril, entonces no hay ningún problema, no hay que hacerle nada. Pero si hay un error en el diagnóstico y lo intervienen, la posibilidad que haga neuroinfección y que se complique el paciente es muy alta. Entonces es muy importante hacer un diagnóstico adecuado de esa herniación anterior del saco para evitar intervenirlo. Realmente no hay que hacerle nada. Eduardo, te hago una pregunta. ¿La cirugía in útero tiene alguna validez en esta patología? Nacho, la realidad es que esto se comporta como una espina bífida oculta. Es todo un complejo en la segunda neurulación. Entonces generalmente no está expuesto, no le mejora en nada la parte inútero, porque pues no hay tejido neural expuesto, es simplemente falta en la generación, más no en la cobertura. Entonces realmente la cirugía inútero no tiene mucho efecto en la parte neurológica de nosotros, pero sí hay parte de las malformaciones que podrían llegar a ser importantes, ya más de parte de cirugía infantil que podrían hacer sin útero. Pero desde la parte de nosotros neurológica realmente no le aportamos mucho porque hace parte de los ocultos. Ok, gracias. El doctor Cabe pregunta que cómo ha sido el seguimiento del niño. No, lo que le mostré ahí, el paciente se le llevó a una estabilización lumbopélvica. El paciente cursó con su paraplegia, continuó con eso, sin el control de esfínteres, pero por lo menos ese paciente puede sentarse y para la familia pues es mejor para la manipulación y el cuidado.